cierro acá. Ahí va. Bueno, no sé si pudieron ojear un poquito ese capítulo del libro de El efecto Abu Ghraib. No sé si les resultó simple la lectura, eso me comentan. Pero vamos a tratar de trabajar, como les decía recién, un poco haciendo el juego como si estuviéramos intentando nosotros armar una pequeña pregunta de investigación. En este caso, bueno, él en el mismo libro trabaja con esta idea de una historia visual de la violencia, por lo tanto ya nos va dando una pista de que va a trabajar a partir del concepto de pathos form. Bueno, a mí me parece interesante y que puede ayudarlos a pensar un tema de investigación es la siguiente: ¿cómo arranca el trabajo de Eisenman? Bueno, por un lado, ustedes se acuerdan que habíamos visto las fotos de Abu Ghraib. Esto es importante siempre, ustedes van a tener que, por supuesto, presentarle al público lector cuál es el problema de investigación. En este caso, las fotos de Abu Ghraib son estas fotos de 2004 que se hicieron en la prisión de Abu Ghraib, las hicieron los soldados norteamericanos con unas cámaras digitales para enviar a sus familiares. Yo me acuerdo si no era para Navidad, pero más o menos iba por ahí. Y esas imágenes se filtran a la prensa. No estaban hechas para ser difundidas, sino que eran privadas. En ese filtrarse, él lo que se empieza a preguntar es, bueno, irrumpen, se sabe, se toma conocimiento, aparecen en la prensa, pero inmediatamente dice, gran parte de la opinión pública, en los medios, en los periódicos, en las opiniones, en vez de sorprenderse o indignarse, naturalizaron estas imágenes de la tortura, ¿no? Dice, ¿cómo puede ser que la tortura se convirtió en una cuestión rutinaria? No, ahí aparece su primer pregunta, algo que a él le llama la atención en esta situación, y que no es la foto de Abu Ghraib, sino el impacto que generó esa foto de Abu Ghraib o la discusión que generaron las fotos de Abu Ghraib. Y ahí él se pregunta si es posible pensar que en esas imágenes de tortura y en imágenes de torturas del pasado había algo o hay algo que permitió que la respuesta de indignación ante esas imágenes de tortura se naturalizara, ¿sí? Que hubiese personas que consideraran que en ciertos casos la tortura era algo aceptable. Y esta es la pregunta. Cuando yo le digo, ¿cuál es la pregunta de investigación que se hacen? Él empieza preguntándose así. El caso es eso, no es que tomó una imagen y dijo, a ver cómo la puedo analizar o qué muestra o si representa, no empiezan a aparecer a veces en los borradores esas palabras. Él directamente toma un hecho concreto y va a tratar de explicar cuál es el objetivo de su trabajo, es explicar por qué hubo una naturalización de la tortura y por qué esas imágenes, si tuvieron un impacto o tienen una capacidad o una operatividad en permitir que se naturalice esa práctica. Por otro lado, también se pregunta si los escenarios aparentemente sexualizados que aparecían en estas imágenes de Abu Ghraib, en lugar de hacerlas más horribles y más despreciables, tuvieron el efecto contrario, es decir, de hacerlas aceptables, ¿no? Todo esto es a partir de la irrupción de estas fotografías en los medios norteamericanos, ¿no? La filtración. Y ella se pregunta, y acá es donde yo les digo que ustedes cuando su cabeza está plantada desde un marco teórico concreto, en este caso él va a hablar de las pathos formel, ahí él dice, directamente lo pone en juego. ¿Hay un vínculo, se puede pensar un vínculo entre estas formas de la tortura, ¿sí? Distantes en el tiempo? Porque él habla de una historia visual de la violencia, dice, ¿qué las conecta a estas fotos de Abu Ghraib y qué hace que estas fotos de Abu Ghraib operen de esta manera la naturalización de un hecho absolutamente repudiable? Y también entonces, como va a hablar de pathos formel, y eso es a lo que lo lleva el concepto de pathos formel, va a plantear entonces, dice, bueno, hay una memoria visual y corporal, y acá es interesante lo que él incorpora, que está atravesada por ellas. Estas son las preguntas de investigación. La respuesta va a ser, por supuesto, sí, hay una memoria visual y corporal, y él va a argumentar el por qué. Por otro lado dice, bueno, como va a trabajar desde el concepto de fórmulas, se encuentra que acá hay una fórmula, pero no es que se dedica a describir una fórmula. Encontré esta foto y voy a estudiar la fórmula, voy a decir que hay una fórmula del pathos y la voy a escribir. Lo que él dice es que esta fórmula del pathos la va a historizar, va a buscar cuáles, no va a buscar fotos que le parecen parecidas, porque vamos a ver que hay un montón que no pertenecen a esta tradición que él va a plantear, pero que si las miramos en una primera mirada nos pueden parecer relacionadas.
Y va a decir, yo voy a historizar y voy a plantear que esta fórmula del pathos, que perdura desde la antigüedad, es la que hizo que gran parte de la opinión pública aceptara y naturalizara la tortura, ¿no?, de estas personas. Va a plantear también que esa fórmula, a lo largo de digamos, durante el siglo XIX, va a desaparecer, va a aparecer otra, que después la vamos a plantear, que es la de la muerte bella, la muerte del héroe, y que va a volver en forma monumentalizada con el ascenso del fascismo en el siglo XX. ¿No? Entonces acá es donde dice, bueno, yo tengo esta es una primera hipótesis que voy a trabajar. Por otro lado, él dice y sostiene que son estas imágenes de tortura son elementos comunes en la cultura europea y norteamericana. Las vemos y no nos sorprenden, están naturalizadas, las conocemos, hay una memoria visual, esta es de Vietnam, ¿se acuerdan que esta la habíamos visto de Afganistán? Nosotros tenemos la propia acá, ¿se acuerdan que la habíamos visto la del policía? Y tenemos la de Abu Ghraib, donde también él dice, bueno, un elemento interesante es también en estas fotografías, generalmente cuando hay fotos de imágenes de tortura no aparecen los torturadores, ¿no? Dice, raramente se muestran, en este caso sí. Lo cual en muchas de estas pudo haber llevado a que muchos críticos pensaran que estaban ligadas con las fotografías trofeo, ¿se acuerdan que habíamos visto? Que habíamos mencionado como una fórmula. Pero él dice, no van a estar ligadas con esta fórmula. Yo voy a trabajar, voy a mostrar, voy a argumentar con cuál, y según con cuál fórmula está conectada, voy a mostrar cómo opera. ¿Sí? Porque no solamente, repito, descubrir o insinuar que hay una fórmula del pathos, sino entender cómo esa fórmula del pathos opera. Y entonces, al trabajar la idea de pathos formal, él lo que dice es, yo voy a tomar justamente de Barbour esta idea de la herencia almacenada en la memoria. Y en particular, dice, las fotos de Abu Ghraib ponen en juego una fórmula de los vencedores, en este caso los militares, aparecen, dice él, como omnipotentes, poderosos, y los vencidos como subordinados, abyectos e inhumanos. Y esta idea de la abyección va a aparecer y se va a repetir porque además aparecía en esa opinión pública la idea de que en ciertos casos, sobre ciertos sujetos o sobre ciertos cuerpos, la tortura era algo que se podía admitir. Por otro lado, él dice, en los comentarios, en las críticas que aparecían en la opinión pública, antes que haber un miedo ante estas imágenes, lo que aparecía era una familiaridad. Ya las conocemos, las hemos visto, estas imágenes. Y ahí es donde empieza a trabajar o a operar el trabajo del atlas, el trabajo del montaje. Si yo ya las he visto, tengo que empezar a trabajar entonces con cuáles están conectadas y relacionadas. En muchos de los casos él lo que dice es que están conectadas y son familiares estas imágenes cuando las vemos ligadas a un otro, cuando ese otro son o las mujeres o los homosexuales, los animales. ¿Sí? Aparece, en este caso con figuras, con las imágenes de los militares, el tema del sexismo, de la homofobia. Entonces dice, las conocemos, hay una memoria visual ligada a ellas y a ciertos grupos. Uno de los capítulos de su libro después está dedicado a la tortura de los animales, justamente donde va a aparecer esta fórmula. Y ahí inmediatamente cuando decimos este trabajo sobre la relación del montaje o del atlas, empezamos a ver que en forma contemporánea esas imágenes las conocemos y permiten naturalizar, por ejemplo, que Dolce & Gabbana puede hacer una campaña de este tipo. Después fue repudiada, etcétera, etcétera, pero no. Si nos vamos hacia las publicidades más antiguas, vamos a encontrar que las podemos identificar sin ningún problema. Acá hay un tema que si alguien quiere trabajar es interesante. Dice Eisenman, bueno, cuando empieza a trabajar, a pensar con qué está relacionada esta fórmula, dice, muchos críticos recordaron los fusilamientos de Goya. ¿Les parece que están conectadas esas fotos de Abu Ghraib con los fusilamientos? ¿Con qué fórmula pueden conectar esta imagen? ¿La conocen? Pueden buscar un ejemplo. Seguro que me pueden decir un ejemplo que les viene a la cabeza. ¿Se les ocurre algo? ¿Esto está relacionado con la tortura o con otra fórmula? Mucha gente identificó eso, dice él, en las críticas que él leía. Sí, no, o sea, eso es un fusilamiento, no me parece que sea tortura. Ah, pero ¿con qué fórmula la pueden conectar? ¿Es esta de los otros abyectos? ¿Dónde está? Ahí, memoria visual, a ver. Intuitivamente. ¿Qué fórmula sería? ¿O con qué estaría ligada esta fórmula?
Además de que Goya está haciendo una denuncia. Atención. Pero en este caso, podríamos pensar en cualquiera de las muertes heroicas durante el siglo XIX en las independencias americanas. Por ejemplo, Dorrego, los fusilamientos de José Lanzón. Acá hay una idea que es esta otra fórmula que después vamos a ver, que es la fórmula heroica de la muerte bella, que es otra fórmula, donde el otro no es abyecto, el otro es este héroe o esta imagen romántica del siglo XIX. Son dos imágenes distintas. Por eso le empieza a revisar. ¿Están ligadas con esto? Pero es cierto. Ahí como que la carga negativa está contra los fusiladores. Contra el otro, exactamente. Los presos que padecen la muerte. Acá Exactamente. Que se merecen la tortura. Es el otro que no somos nosotros. El otro, digamos, el otro acá no está permitiendo su asesinato, su tortura. Es el héroe. Entonces, exacto, acá hay otra fórmula que es la que dice el siglo XIX, que podríamos pensar con las independencias, ¿no? Todos los procesos de independencia donde aparecen estos héroes que no importa si los matan, mueren por un ideal mayor. Pero dice, en las fotos de tortura de Abu Ghraib, esto no iba. ¿Por qué traen los fusilamientos de Goya? Porque muchos críticos hablaron o trajeron como elementos para relacionar justamente estos grabados, estas aguafuertes, donde Goya denuncia la tortura. En esta sí podríamos pensar, si creyéramos que la fórmula del pathos es buscar imágenes que se parecen, que están conectadas. Esta está conectada con la de Abu Ghraib. Podemos encontrar una foto donde hay un prisionero en la misma pose, pero ¿está conectada? No. ¿Qué piensan? ¿Sería correcto decir que está relacionada? No, porque acá hay un claro rechazo de Goya, acá hay una disonancia iconográfica de esa fórmula del pathos. Goya no lo está usando para naturalizar la tortura, todo lo contrario. ¿Se entiende esto cuando le digo que no es buscar fotos que se parecen, imágenes que se figuras que se parecen o formas de figuración parecidas? Porque acá es un error pensar que esta está dando poder a la de Abu Ghraib, todo el contrario. La pregunta que se hace es ¿por qué en la de Abu Ghraib, que no está haciendo una denuncia de Abu Ghraib, justamente qué fórmula opera para que haya naturalizado la tortura? Esta nos genera rechazo. Fíjense acá. Lo mismo sucedió con estas aguafuertes de Picasso contra la dictadura de Franco en España. No la están naturalizando, la están denunciando. Entonces siempre tener atención. No entiendo la diferencia. La diferencia acá es esta. Si bien puedo encontrar en la misma figuración un prisionero de Abu Ghraib, ¿sí?, me equivoco si creo que la fórmula está operando de la misma manera, porque es otra forma, digamos. Ahora vamos a ver cuál es la que plantea él, pero acá Goya no está diciendo que la tortura está re bien, la está denunciando. Entonces acá hay una disonancia iconográfica de esa fórmula. Esto se va por otro carril. Esto no está operando en la foto de Abu Ghraib, porque si no la foto de Abu Ghraib estaría denunciando la tortura y no lo hace. Y lo que está revisando acá son los análisis que hicieron muchos críticos en ese momento sobre las imágenes. Inmediatamente la asociaron con los grabados de Goya. Y él dice, no va por este lado la operatividad de las fotos de Abu Ghraib, lo que pasó con las fotos de Abu Ghraib. No va por ese lado. No va por el lado de Picasso tampoco. Nos pueden recordar estas imágenes, pero no son estas imágenes las que le estaban dando operatividad. ¿Se entiende? Vamos a, ahora voy a ir para que se entienda hacia dónde vamos. Otros también pensaron en la obra de Bacon. Sí, perdón que te pise. Me pareció interesante que podía encargar el trabajo por ese lado y todavía no me decís, por eso no se uní. Botero hizo toda una serie de pinturas por ahí, justamente, y ahí empezaron a, como también a analizar esto de que como él ahí sí denunciaba lo que ha pasado. Es como que él hace un nuevo Goya, es una obra de Goya, ahí, aparte porque él plantea que llevar la tortura que pasó en Abu Ghraib al museo permite no solo, como pasó con Goya, como pasó con otras pinturas. O sea, es eso de que para él el arte era un medio más como de denuncia más que la foto en sí. O sea, le da a la foto. Claro, y ahí, si vos dijeras, voy a trabajar con Botero, ahí sí Botero, esa fórmula está ligada a la obra de Goya. Sí.
¿Se entiende eso de que puede haber disonancia iconográfica y tengo que ver con quién está relacionada? Si yo digo que Botero está relacionado con las fotos de Abu Ghraib en esa forma directa, que es la misma fórmula, me estoy equivocando. Botero se está poniendo en esta larga tradición de denuncia, aunque me puedan parecer parecidas. Y ahí está bueno que vos traigas eso, porque ahí tendrías que hacer ese otro recorrido y te harías preguntas, y lo pueden hacer si quieren como ejercicio para el trabajo, te harías preguntas de qué pasa con estas obras cuando esta fórmula ingresa al museo o ingresa al terreno del campo de lo artístico, y te podrías hacer un montón de preguntas ligadas a eso. ¿Cómo permite visibilizar mucho más que una fotografía, o cómo opera mucho más que? Bueno, está buenísima la pregunta que te hiciste. Fíjate, acá también la obra, muchos lo ligaron con la obra de Bacon, porque aparecía pornografía, porque aparecían excrementos, y él dice, tampoco viene por acá, las de Abu Ghraib. ¿Sí? Lo que las fotos de Abu Ghraib produjeron. Así que no es lo que está buscando Botero, exactamente. Fíjense, esta es lo mismo, estos carteles son carteles antinazismo. Y si la miramos bien, y yo no les cuento qué es, erróneamente podríamos decir, es la de Abu Ghraib. No es un antecedente de la de Abu Ghraib. La está denunciando, esto está denunciando la práctica, no la está naturalizando. Por eso digo atención cuando uno trabaja con las relaciones entre las imágenes, porque ahí es donde viene efectivamente el trabajo que ustedes tienen que hacer. ¿Está conectado o no? Claro que son parecidas, pero las fórmulas de Pato no funcionan porque son parecidas. Obviamente que está tomando la carga del tema de la tortura, pero no está diciendo esta antinazismo no está en el mismo grupo que la de Goya, Picasso, que la de Bacon, etc. Sí, son imágenes críticas, y él dice, bueno, pero en las de Abu Ghraib, ¿qué hay? Para que la opinión pública, en vez de repudiarlo, lo haya aceptado y naturalizado. Esa es la pregunta de Eisenman. Por eso tiene que hacer todo este contexto. Por eso les digo que nunca pueden trabajar con una imagen sola. Van a estar haciendo, las imágenes dialogan en un universo mucho más grande, más complejo, donde ustedes van a ir, obviamente, recortando en función de la argumentación que quieren llevar adelante, en función de una hipótesis. Él dice, cuando aparece esta idea de cuerpos desnudos y de sexualización, por ejemplo, Zizek las analizó y las puso en juego con todas estas obras en las que aparece el tema, por ejemplo, del masoquismo o de lo pornográfico. Y él dice, las fotos de Abu Ghraib no tienen que ver con la pornografía, tienen que ver con otra fórmula. Susan Sontag, por ejemplo, o Abigail Salomon trabajaron con estas ya las habíamos visto, las fotos de cacería, todos estos souvenirs, ¿sí? Donde aparecen los otros como trofeo. Dice, tampoco van por este lado. Quizás sí, en el sentido de su objetivo final, que era enviárselas a los familiares. Quizás ahí sí estamos funcionando como estas fotos trofeo que mencionábamos en la guerra, en la unidad de presentación. ¿Se acuerdan de esa parte? Ahí podríamos pensar en ese caso, pero él está hablando de su filtración en los medios y qué pasó, cómo operaron la naturalización de la tortura. Y esta es su hipótesis. ¿No? Esta segura que las habíamos visto, la de los linchamientos. Podríamos pensar que están conectadas, pero dice, tampoco van por acá. Entonces dice, las imágenes de Abu Ghraib se remontan a una fórmula, a una tradición que tiene 2500 años, a una fórmula que viene de la antigüedad. ¿Sí? Y esa fórmula tiene ciertas características. Y es una característica donde la persona torturada parece aprobar su abuso. ¿Y qué tradición de Occidente tenemos, europea, donde la persona torturada aparece permitiendo su propio abuso? ¿Qué se les ocurre en nuestra historia visual? ¿En qué tradición? ¿No se les ocurre? Jesús, ¿es una pregunta? Jesús, la religión, el cristianismo. Los mártires. En el cristianismo, exacto. Vamos a ver que aparecen fórmulas de la antigüedad cambiando de personaje, ¿no? Si en una serán el gigante que sostiene la cabeza Atenea, y después será Jesús, o será San Juan, etcétera, etcétera. Entonces, esta larga tradición súper turbia del cristianismo tiene un elemento que a él le parece que va por acá. Dice, el primer elemento que yo encuentro en estas imágenes no es ni la sexualización, ni lo pornográfico, sino justamente que parecería ser que este otro objeto aprueba su propio abuso. Y esta fórmula también va a aparecer, lo vimos en esos carteles con las mujeres, en los carteles, él dice,
con los grupos, con los homosexuales y fundamentalmente con los animales. Es bien interesante la conexión que hace él. Y él se remonta a esta tradición. Se va al altar de Pérgamo, donde aparece Atenea sosteniendo la cabeza de este gigante que es picado por una serpiente, ¿no? Y está en un doloroso éxtasis. Acá lo vemos, dice Eisenman, un doloroso éxtasis que le da esta mordedura, el tormento que le genera Atenea, y aparece justamente en este juego de los dioses del Olimpo contra los gigantes también la lucha de la razón y la barbarie. Y este elemento no es menor porque también vimos que siempre ese otro, en este caso y en esta fórmula, es un otro bien concreto y particular. ¿Qué tiene que ver? Dice él, no, ¿qué tiene que ver? Cuando veíamos a Goya, Picasso, él dice, no está relacionado con esa tradición, sino con esta de 2500 años. Esto está operando en las fotos de Abu Ghraib y ahí él va a argumentar por qué. Y acá viene el análisis que él hace. No es describir en la figura lo que pasa, sino analizar la fórmula en tanto su operatividad. Por un lado dice, esto lo vamos a encontrar en este fresco de Rafael, donde el otro acá no es un gigante, sino los moros. Y les propongo que busquen en un montón de imágenes de las colonias americanas, de América del Sur y de América del Norte, y van a ver que van a encontrar que ahí el cambio son los indígenas. Y también, si quieren, van a encontrar, por ejemplo, en el norte de Europa, donde los que son torturados son los protestantes. Entonces, esta fórmula va operando, podemos ir viendo, identificando. Y ahí, volviendo a Agamben, que habíamos visto en la unidad 2, él mismo retoma la pregunta de, bueno, ¿cómo una imagen entonces se carga de tiempo? ¿Cuál es el tiempo de la imagen de Abu Ghraib? ¿Qué relación tiene con la historia visual de la tortura o de la violencia? ¿Con cuál de esas tradiciones? Otro ejemplo que toma es donde aparecen César Augusto, el Imperio Romano, esta también figuración del poder romano, y abajo aparecen justamente los bárbaros derrotados y estas figuritas, dice él, a la izquierda, listas para ser torturadas, y aparece nuevamente esta fórmula de parece que permiten su propio abuso o su propia tortura. Entonces dice él, esta fórmula que yo voy a trabajar, que tiene que ver con esto que decíamos, este otro que parece permitir su tortura, no solamente es a veces la palabra iconografía nos lleva a pensar que solamente tiene que ver con una forma que se ve allí, sino mucho más con esta palabra incluso de forma o de figuración que veíamos que utiliza Bredecamp. Son formas de pensamiento, son estructuras recurrentes que a su vez producen prácticas, y acá lo vemos específicamente. Esto que nos parece simplemente una forma, una figura, una imagen que hoy estaría en un museo, pensada como una imagen artística, ¿sí?, o figurativa, en realidad él lo que dice es que estas imágenes, estas fórmulas, operan en el cuerpo de estos militares como estructura de pensamiento y como hábito corporal. Ellos están justamente tomando toda esta impronta explotadora e imperial sobre el cuerpo de estas personas torturadas en la prisión de Abu Ghraib. ¿Se entiende cómo funciona una fórmula? ¿Se entiende que no es buscar iconografías, que la palabra lleva al error? Se trata de buscar cómo esa fórmula opera específicamente como una estructura mental, como una estructura en nuestro cuerpo, en nuestros ojos, en nuestras manos, en nuestros hábitos, que nos permite explicar, en este caso, esta hipótesis. ¿Por qué las figuras de Abu Ghraib no generaron rechazo? Todo lo contrario. Si yo puedo pensar además que estas figuras o estas imágenes pudieron ser aceptadas, quiere decir que hay algo que está operando para naturalizarlo o permitirlo. Antes, bueno, mencionaban ustedes el tema de las imágenes del cristianismo. Yo acá puse como ejemplo, por supuesto, a San Sebastián, y él lo va a llamar, esta Pactus Formel de la tortura, va a ser lo del sufrimiento apasionado. El caso de San Sebastián es bastante particular. Él no muere por los flechazos, muere después, por otra causa, pero es una iconografía en la que vemos justamente esto que él quiere remarcar. Porque en todas las imágenes de San Sebastián, y en a veces tiene más flechas todavía, en ninguna lo vemos sufrir. Él está permitiendo ese sufrimiento o ese martirio, obviamente está mirando hacia arriba, está viendo a Dios, pero vemos que él permite, ¿no? ¿Se entiende esto del sufrimiento apasionado? Él permite la tortura. En ninguna lo vemos sufrir. Esta martirización, nosotros la conocemos, hay una tradición, que es la tradición del cristianismo, en la que estamos absolutamente
cercanos. Y él dice, esta fórmula tiene la característica de estetizar el dolor y el sufrimiento. Hay una erotización de ese dolor, en San Sebastián se ve esa erotización del dolor, ¿sí? Y genera una particular patos artística que veíamos en este altar de Pérgamo, con los gigantes, contra Atenea, contra los dioses del Olimpo, y en este caso ya en la tradición cristiana. Y ahí esta idea de la pervivencia, el Nachleben de las fórmulas. Y dice, esto está operando la de Abu Ghraib. Este señor no está gozando absolutamente nada de lo que está pasando acá, y ese man lo deja claro. Fíjense acá, San Lorenzo, que lo meten en una parrilla, lo prenden fuego y el tipo está como si estuviera en la playa tomando sol. San Lorenzo, según dice la venta de la tradición, dijo que por favor lo den vuelta porque faltaba cocinar. Faltaba del otro lado. Sí, totalmente. Así, imagínense esta idea del sufrimiento apasionado en el cristianismo. Claro, cobra un impulso monumental porque es un martirio por la fe. ¿No? Y dice, bueno, ¿qué tienen que ver estas imágenes con Abu Ghraib? Bueno, para eso no tienen todo que ver, porque tienen un culto a la violencia, hay una erotización incluso también de esa violencia. En todas estas imágenes que a lo largo del tiempo los artistas van plasmando y aparecen en las películas y aparecen en la literatura, así funciona. Por eso digo que una fórmula no es una foto que encuentran sola, es una imagen que está operando en un universo mayor, que la hace ser efectiva. ¿No? Fíjense los tratados de tortura medievales, bueno, están los medievales de 1600, holandeses, que los podemos encontrar después en muchísimos de los grabados ligados a la conquista de América, a también la brutalidad de los españoles contra los protestantes, ahí se va hacia otro lado, pero podríamos seguirlo por ahí. Antes mencionaban ustedes Jesús, obviamente, como uno de los claros ejemplos de esta idea de la pasión. Vos que mencionabas antes a Botero, estas son todas. En el caso de San Sabino no, pero en el caso de Camboya, por ejemplo, sí, en la película de Ricky Pan sobre las torturas en Camboya, aparece obviamente la tortura, pero en este eje que decías vos de Botero, como denuncia. Él pinta para denunciar, es una persona que se salva de que no la maten en este centro de detención. Las de León lo mismo, ¿sí? Podríamos decir, ¿son como las de Abu Ghraib? No, estas están en la tradición de la denuncia. La de San Sabino y San Cipriano no, estas sí podríamos tranquilamente conectarlas, la de Caravaggio también, el martirio y la decapitación de San Juan. Así es como va operando. Y después decíamos que ahí Eisenman dice, ojo, atención, durante el siglo XIX va a aparecer una forma helenística que es de la muerte bella. Este es Marat, la muerte hermosa. ¿Se les ocurre un ejemplo de muerte bajo esta fórmula? Fíjense que esto es siglo XIX, Revolución Francesa. ¿Con qué la podrían pensar? Ya que la clase que viene vamos a ver figuración del poder, del Estado. ¿Se les ocurre un ejemplo? Memoria visual, ahí, a ver. ¿Ninguno? De esta fórmula, no de Abu Ghraib, la muerte bella. Antes vimos los fusilamientos, podríamos mencionar la historia argentina, muchos casos. Ver con el contexto, pero pienso en Evita. No, Evita la muerte del Che. La muerte bella. Evita no la matan. Evita no la matan. La muerte bella tiene que ver con el héroe que muere en batalla por una idea, que no le importa morir, que si muere él hay más. Hay una idea también de esto, del héroe, del pueblo, de la lucha. No es la muerte, no hay un goce acá en el sentido del otro, esta tortura y esta permitividad de la tortura, sino que lo matan. Lo matan en defensa de ese. Pero el de Evita iría por otro carril, habría que buscar ahí otra fórmula. Y fíjense, ¿se acuerdan cuando decíamos esto de las fórmulas, que figuran como que estas fórmulas a lo largo del tiempo, los artistas, en todo este campo de la visibilidad, de la cultura visual, las van plasmando, las van figurando, las van concretizando en ciertas formas de expresarse, de verlas, que las reconocemos, que tienen que ver con posturas figurales, del cuerpo, de las manos. Fíjense esta mano, este brazo que cae, ¿dónde lo podemos rastrear? En la piedad. Así funciona esa Nachleben, esa pervivencia. Yo puedo no haber visto nunca la piedad, no saber, digamos, pero esto está operando, ahí eso está en estructuras de pensamiento, de hábitos. Es lo mismo que la piedad la vemos y la podemos reconocer en un montón de
desfiguraciones artísticas, cinematográficas, en cómics, etc. No es que se parece a la mano de Jesús, le da toda esta potencia, ¿sí? Porque fíjense que si es Jesús y Marat está en esa figuración, ahí hay toda una toma de posición. Aunque podemos decir, bueno, pero Jesús, el martirio, lo que veíamos antes, sí, pero en la piedad es otro caso. Aunque sí estaría ligada, pero no. Entonces ahí les digo que no hay que armar ese universo en el que esas imágenes están funcionando. Y en ese caso, esta muerte bella, él dice, sí, es esta muerte redimida en la batalla, es la que aparece en Goya. Goya está denunciando la tortura, está denunciando los abusos de la guerra, está denunciando a Fernando VII. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Que es otro terreno por donde van estas imágenes, que a simple vista podríamos pensar que están conectadas. Y ahí es donde él vuelve y dice, bueno, el siglo XX monumentalizó esta fórmula que vimos que tiene 2500 años, que encontramos en el altar de Pérgamo, en estas imágenes del Imperio Romano, pero, él dice, atenuada en el siglo XIX por la irrupción de esta fórmula otra, helenística, pero dice, el siglo XX, el ascenso del fascismo, monumentalizó, el régimen autoritario monumentalizó estas imágenes de tortura, que estas sí están conectadas con Abu Ghraib. ¿No? Fíjense acá, dice, desde la Segunda Guerra Mundial en el cine y en la cultura popular se monumentaliza la fórmula de la tortura. Y si ahora yo les digo que piensan, seguramente le vienen a la cabeza 1.000.000 de ejemplos que hacen que las fotos de Abu Ghraib no nos resulten extrañas, son familiares, las hemos visto. La noche de los lápices, acá. Es que las hemos visto, claro, a tope. Y podemos encontrar 1.000.000 de ejemplos. Yo les puse acá a Han Solo, que es un momento bien oscuro, vieron que se cierra la puerta y no se ve cómo lo torturan, pero todas estas están relacionadas, nos hacen que sea muy familiar el tema de las imágenes de tortura. Te hago una consulta para el trabajo. ¿Cómo hacemos un recorte de imágenes? Porque pasa eso de que uno se pone a pensar, van apareciendo cada vez más ejemplos, más imágenes, pero llega un momento en donde hay que circunscribirlo para poder avanzar con el análisis. O sea, no solo es una cuestión de... Sí, perdón, por ejemplo, en mi caso en particular, que bueno, sigo insistiendo a ver si llego a algún lado, terminé en los conflictos raciales en Estados Unidos entre las fuerzas policiales y bueno, los afroamericanos que mueren a manos de las fuerzas policiales. Si yo amplío mucho, me tengo que ir como hasta la guerra civil en 1800 y pico, o sea, la guerra de secesión, sinceramente no tengo interés en ir tan lejos. No, pero a ver, buscar imágenes. Esto es así. Cuando uno trabaja con un tema, nunca olvidar el foco, que tu pregunta es por los conflictos con la policía hoy, pero si vos estás trabajando desde el concepto de fórmulas del pathos, es imposible que trabajes sin ir hacia atrás, porque tu pregunta es, evidentemente, si vas a trabajar algo relacionado con fórmula del pathos, es cómo está operando y cuál es la tradición visual con la que está asociada. Entonces, no es una cuestión de decir hasta dónde recorto, es como acá Eisenman, ¿qué hace? Él dice, bueno, los críticos fueron por este lado, pero te estoy mostrando que por acá no va, esto va por este lado, y se va 2500 años atrás. No es que tenés que escribir un tratado de historia, ¿se entiende la diferencia? Tenés que ir a identificar cuál es esa fórmula. Es imposible que hables de los conflictos raciales en Estados Unidos sin irte al tema de la esclavitud. Sí. Es imposible que no lo hagas. Sí. No, por eso tenés que escribir 70 páginas de historia de la esclavitud en Estados Unidos. ¿Se entiende? Vas a trabajar con imágenes, pero vas a tener que tener un contexto histórico sin el cual es imposible que vos puedas entender cómo están también operando. Entonces, ¿cómo recorto? Entiendo primero cuál es mi pregunta, que todavía es muy grande. Los conflictos raciales en Estados Unidos es inmensa. Ese es tu escenario. Vos toma un caso. George Floyd, ningún problema, pero toma un caso concreto. Y fíjate sobre qué vas a trabajar. Fíjense que acá él trabaja con la foto de Abu Ghraib que salen en la prensa, que se filtran, y su pregunta es esta que vimos. Y su hipótesis es que una fórmula del pathos, que es esta que estamos viendo, hizo que se aceptara la tortura como algo cotidiano, de rutina, etc. sobre ciertos cuerpos. Entonces está pregunta, identificación de esa fórmula, hipótesis y argumentación. Entonces vos, hasta que no tengas en claro concretamente
tu pregunta y tu hipótesis, no vas a saber todavía hacia dónde recortar, pero es cierto que si te aparecieron un montón de imágenes, como vimos acá, tenés que empezar a vos a sentarte a decir por dónde va mi propuesta, por dónde veo que es mi eje. Claro que vas a escribir, lo vas a acotar, esto es un trabajo chiquito, cortito, etcétera, pero es por dónde va tu eje. Ahora cuando cierro las pocas diapositivas que quedan y volvemos para eso y me comentás mejor qué es lo que recortaste hasta ahora. Porque ahora no veo quiénes me están hablando, por eso. Dale, gracias. Así lo vemos concretamente. Cierro esto para que no se nos pierda la idea y vamos ahora con las preguntas en función de sus temas de trabajo. Esto que me interesa marcarles es que dice Eisenman, tanto las imágenes que vimos de los linchamientos como estas de Abu Ghraib, ¿sí? No necesitamos nosotros, esta persona, esta militar y el militar que está sacando esta foto, que es sinceramente increíble que pueda existir, dice, no es que ella le dijo, vení que me hago una foto con esta fórmula del patos. ¿Se entiende eso, no? Es algo, dice Eisenman, que está en nuestra memoria visual, en los ojos, en las manos, en los músculos, en los huesos. Y en este caso, y como vimos en otro de los ejemplos de las clases pasadas, en las fuerzas policiales, en las fuerzas de seguridad, en los militares. ¿Por qué? Porque esta fórmula está ligada a esta visión, a esta fórmula imperial, a esta fórmula del dominante y el dominado. ¿Sí? Así opera una fórmula. No es una iconografía, una cosa que está ahí, que se mira, que se describe, si el dedo está para arriba, el dedo está para abajo. Las fórmulas operan de esta manera. Este es un caso interesante porque con estas bueno, ahora vos que me preguntabas dónde recorto, dónde no recorto, esto es totalmente pertinente de pensarlo, por ejemplo, en el caso de Abu Ghraib. En 2004, un blog británico echó ahí el desafío #Lindy a hacer un Lindy. Esto generó una práctica que hoy en día es un gesto que se llama esto, hacer un Lindy. El tema acá, bueno, ¿no? En cada situación, en qué se hizo, pero que esto se banalizara y que ingresara a las redes sociales con el George Floyd Challenge pasó lo mismo, hacer un George Floyd. Y esto es un tema también, y acá se ve la operatividad de estas imágenes. Ahora, si yo no hubiese hecho el recorrido que hace Eisenman, esta imagen sola, si usted me dice, voy a trabajar con esto, solas no tienen ninguna explicación, no hay una argumentación de su potencia. ¿Sí? Si solo me quedo con esto y esto. Si voy a trabajar con el caso de Patus Forman, ¿no? Por supuesto. Esta es una serie de Jonathan Joven que trabaja justamente a propósito, juega con esta fotografía de Halloween y dice, bueno, este nuevo universo donde los niños pueden pensar en jugar también con estas fórmulas y con esta idea de los terroristas y la tortura de los terroristas, de ciertos otros, etc. Se va abriendo obviamente los ejes que uno puede trabajar. Pero lo que hay que tener en cuenta es que si trabajan fórmulas del Patus van a trabajar con una historia visual relativa a una temática, en este caso es de la tortura. Entonces, el escenario general, acá es la historia de la violencia en Occidente. El escenario concreto, el caso concreto, son las fotos de Abu Ghraib en la prensa norteamericana, ¿no? Ahí están los niveles de recorte, para entender un poco cuando ustedes me dicen cuál es su tema. En general me dicen cuál es el escenario, no el tema, ¿no? Entonces, esa es por un lado la diferencia. Y en este caso, con las fotos de Abu Ghraib, él trabaja la ideología del amo y del esclavo. Y trabaja cómo eso está, no solo en estructuras mentales y visuales, sino justamente corporales. Lo que hacemos con el cuerpo, lo que hacen estos en realidad, estas fuerzas de seguridad con el cuerpo, es poner en juego una fórmula del patos ligada a la violencia, ¿no? Y acá es donde él dice que esto es lo que le permite pensar y que podríamos pensar, por ejemplo, con todas las imágenes que vimos de represiones en marchas. Nos permite pensar cómo hay una inscripción mimética en estos cuerpos, ¿sí? En estos hábitos, en estas, y es interesante, si lo quieren pensar con las imágenes que vimos de las marchas, las expresiones de autoridad y subordinación, por las cuales un policía cree que te puede tirar en el piso, echarte los perros, golpearte o reventarte. Esperen que vea, ahí esta era la última. ¿Se entiende un poco cómo fue trabajando Eisenman? Entonces, si ustedes quieren ver cómo van a hacer ese recorte, tienen que empezar a escribir. Tienen que por lo menos sentarse y decir, bueno, voy a tratar de empezar a escribir el contexto de este problema. Me agarro ahora con quién era antes que me planteaba lo de